Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre lo ocurrido el 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca. Heridos, asesinados y víctimas que todavía no se recuperan del enfrentamiento que hubo por parte de policías federales, estatales y municipales en contra de la población y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para hablar del tema está con nosotros Maurilio Santiago, presidente de CEDAPI, que es el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña José Luis Cruz, quien es familiar de Anselmo Cruz, fallecido, un joven de 33 años. Sí. Buenas noches. Y también nos acompaña la profesora Juana Ramón Solís, que es presidenta del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, Nochistlán, AC. Buenas noches. Y bueno, para empezar me gustaría que empezáramos con el testimonio de José Luis, quien es hermano de Anselmo, asesinado justamente el 19 de junio. Me gustaría que nos contaras un poquito ¿cómo fue ese día? ¿Cómo empezó el día? Yo recuerdo que desde la madrugada estaban llegando mensajes a mi celular en donde me avisaban que se estaban organizando los profesores para hacer una manifestación en este espacio, pero no esperábamos, nadie esperaba un ataque como el ocurrido ese día. ¿Nos puedes platicar un poquito, José Luis? Sí, de hecho la manera en que nosotros estábamos en la manifestación fue después de cuando la Policía Federal entró a la población prácticamente lanzando gas lacrimógeno contra la población, donde había niños y todo en la colonia 20 de noviembre. Después de eso nosotros llegamos en apoyo a lo que es al magisterio, a la manifestación, al problema social que es ahorita, llegamos y pues en apoyo más que nada, llegamos 4 hermanos, de los 4 hermanos, 2 salieron heridos, con un hermano un balazo en la pierna, otro hermano con un rozón en la cabeza, y mi hermano Anselmo que fue le dieron un balazo en el mentón, y pues la bala se alojó en el pulmón. ¿Ustedes llegaron a apoyar a los maestros luego de que la Policía Federal comenzó a arrojar gases? ¿Esto a qué hora fue? ¿En qué momento ocurrió? Antes de entrar al programa me comentabas que Anselmo estaba pecho tierra, supongo que recubriéndose del ataque. Sí, de hecho, mi hermano que salió herido de la pierna, le dieron un balazo aproximadamente como a las 8:40 de la mañana. De ahí se le llevó al médico. Mi hermano Anselmo ya como entre 10:30 y 11 estábamos ya cansados, tratando de escaparnos del gas lacrimógeno porque la Policía Federal aventaba como ráfagas de gas lacrimógeno a todas partes y al mismo tiempo también estaba disparando, ¿no? Nos tratamos de escaparnos del gas lacrimógeno, hicimos a un lado de la carretera del grupo donde estábamos y pues ahora sí al percatarnos de que la Policía Federal nos estaba disparando, era la Policía Federal porque los teníamos enfrente, y nos pusimos pecho tierra. En ese momento un jovencito se levanta, tal vez al querer correr, recibe un balazo en la ingle. Este muchachito yo traté de ayudarlo, pero volteo y veo a mi hermano que ya tiene el balazo en el mentón. Trato de auxiliar a mi hermano, lo veo más grave. En ese momento lo pedí auxilio, lo abracé, lo cargamos hacia la ambulancia que se había pedido en ese momento, pero mi hermano no alcanzó a llegar a la ambulancia, ya se había desangrado. Pero en ese momento, cuando estábamos prestándole auxilio a mi hermano, le dieron a otro jovencito 4 balazos en ese momento. ¿Cómo era el ambiente, José Luis? ¿Qué pasaba con las mujeres, con los niños? Ahora sabemos que
muchas de las personas que viven en la colonia el 20 de noviembre no han podido superar esta escena que fue de pánico y fue de pánico por muchas horas, ¿no? Sí, lamentablemente quienes son los más afectados ahorita en la colonia 20 de noviembre son los niños. Actualmente escuchan un helicóptero, cohetes y siempre están con ese temor, ese miedo, ¿no? Las personas de la población pues tratan de llevar su vida normal, pero no, es difícil. Nosotros como familiares de los caídos, es difícil aceptar, ¿no? Porque él dejó familia, dejó una esposa, 2 niños de 3 y 5 años que pues preguntan al amanecer, mi papá cuándo viene, se les dice que ya no está con nosotros, sin embargo pues la niña más grande pues pregunta por él, ¿no? Y es cruel a veces pensar en decirle, ¿no? Pues de qué murió su papá, porque sí lo pregunta, pero tampoco sí, claro, no le podemos engañar. Es difícil, sobre todo para la mamá, porque tiene que luchar contra eso todos los días tiene que luchar contra eso, y ella también bastante afectada, pues trata de llevar una vida normal, pero no se ha recuperado la vida. Anselmo, me imagino, era la cabeza de familia, de su familia, quien pues proveía de lo necesario para vivir, ¿no? A su esposa y a sus 2 hijos. ¿Cuál es la situación que están pasando ahorita? Actualmente pues se sigue trabajando, mi cuñada está trabajando para mantener a los niños. Este hecho pues como familia pues nos ha unido más, ¿no? Tratamos de apoyarnos mutuamente, sin embargo siempre falta la presencia. A veces no hay dinero que sustituya el cariño de un padre hacia un hijo. No hay otra persona que sustituya el cariño de un padre hacia un hijo. Las afectaciones la afectación psicológica de los niños es bastante grande y estamos tratando de ayudar de esa manera, ¿no? ¿A qué se dedicaba Anselmo, José Luis? Él trabajaba en lo que es trabajos de electricidad y plomería. Al mismo tiempo también pues administraba un pequeño negocio donde se le daba empleo. Claro. Profesora, me gustaría que nos comentara, como presidenta del comité, supongo que usted ya escuchó más de uno de estos testimonios, ¿no? Varios, fueron 8 los asesinados y una centena o más de una centena de heridos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Ustedes han tenido negociaciones con Secretaría de Gobernación y ¿con qué otras instancias? Miren, primero que nada, muy buenas noches. Gracias por el espacio, por darnos la voz y ser escuchados. Como presidenta del Comité de Víctimas, como víctima, les queremos decir a toda la audiencia que hemos buscado los espacios, hemos sido respetuosos con las instituciones, aun cuando en muchas de ellas ya hayamos perdido la confianza. Mas, sin embargo, por lograr la verdad y justicia, por lograr que los caídos y sus familias reciban lo que por derecho le corresponde, que nuestros compañeros lesionados sean atendidos dentro del término médico, el término de salud, conforme al artículo 4 constitucional, recurrimos primeramente con el gobierno del Estado, aún sabiendo que había sido parte de esta gran traición al pueblo, de esta matanza. Sí, fuimos desgraciadamente el viceprocurador y en su momento un fiscal que estaban nombrando para este caso. Desgraciadamente no reunieron los requisitos porque lo único que hacían era revictimizar a los familiares de los caídos. Posteriormente a eso, los familiares, nos consta, todavía no estaba constituido este comité, desconocen
al gobierno estatal para darle solución a este asunto. Es cuando se pide que el gobierno federal tome cartas en el asunto. En este caso lo hacen a través de una reunión en la Ciudad de México, donde acuden compañeros, un representante de caídos, un representante de heridos, ¿sí? Vinieron a la Ciudad de México con la representación y respaldo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y un comité del pueblo. Vinieron a la Ciudad de México, ahí se da el primer acercamiento, ¿sí? Con estos señores. Aunado a esto llega el licenciado Roberto Campa Cifrián a la ciudad de Nochixtlán a hacer una serie de promesas donde a partir de ese momento se iba a tener una atención médica como lo requería el momento, ofreciéndonos caravanas de salud. Desgraciadamente esas caravanas de salud pues fue una simple caravana. No llevaban los médicos necesarios para la atención que se requería en este momento. No llevaban los especialistas, no llevaban los medicamentos. Es triste pero necesario hacérselo saber a la audiencia que compañeros que iban con fracturas, con heridas, con quemaduras, lo único que hacían esos médicos generales decirles descúbrete. Los mismos compañeros tenían que quitarse la venda para mostrarle la herida, que ellos lo vieran y le dijeran síguetela lavando y mira, tú tienes dolor, sí, tómate un naproxeno, tómate un paracetamol. Disculpe médico, ¿me lo va a dar? Consíguelo, a lo mejor con un familiar revisa en tu casa si tienes ese medicamento. Cuando es un medicamento tan básico y que ellos no se lo dieron, ¿sí? Se le vuelve a tener este acercamiento con el licenciado Roberto Campa de que desgraciadamente esa caravana no dio los frutos que se tenían previstos para subsanar esta necesidad. Nos mandan o nos ofrecen atención médica de primer nivel en la Ciudad de México. Trajimos a nuestros compañeros, ¿sí?, con su familia, porque en este caso la gran mayoría de nuestros lesionados son padres de familia, con niños. Estamos hablando ya de un mes de los hechos cuando venimos a la Ciudad de México, con la esperanza verdadera de tener eso que el gobierno tiene hasta este momento el compromiso de dar, porque no fue un accidente, no fue un fenómeno natural, fue una matanza orquestada por el mismo Estado en contra de gente indefensa. Ante esta situación se llegó un día domingo no hubo atención, lunes hasta mediodía después de la exigencia, llegó el licenciado Campa a Casa Xitla, que fue el lugar donde llegaron los compañeros o donde llegamos con nuestros compañeros. Aquí en la Ciudad de México. Así es, aquí en la Ciudad de México. En ese momento lo único que hicieron, otra vez llevar a la caravana con los mismos personajes que estuvieron en Nochixtlán, que se portaron, déjeme decirles, de una manera déspota con nuestros compañeros víctimas. Profesora, permítame, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de lo que ha pasado después del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, en donde murieron, o mejor dicho, fueron asesinadas 8 personas y hay más de una centena de heridos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, ya escuchábamos hablar a José Luis de lo ocurrido con su hermano Anselmo el 19 de junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca, en donde desafortunadamente Anselmo fue asesinado por
policías federales. Y también ya escuchamos lo que nos comentaba la profesora Juana Ramón, que nos hablaba de la falta de atención médica por parte del personal asignado por el propio subsecretario Roberto Campa Cifrián para la atención a las víctimas. Y bueno, una de las víctimas es Héctor López Rodríguez, quien justamente fuiste herido de bala. Platícanos un poquito dónde fuiste lesionado y qué es lo que pasa. Antes de entrar al programa me contabas que todavía tienes ahí el proyectil alojado. Sí, bueno, así es, efectivamente tu servidor tiene una herida de bala, tenemos incrustada la bala en el muslo izquierdo que hasta pues el día de hoy no ha podido sido pues extraída, ¿no? ¿Por qué, Héctor? Bueno, pues esas son las indicaciones o las excusas, se podría decir, que la propia Secretaría de Salud pues nos ha indicado. Entonces, pues seguimos con esta bala. Una bala en el muslo izquierdo. ¿En qué momento fuiste herido? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, pues la mayoría de las víctimas, conjuntamente con tu servidor, pues es el mismo caso que entramos, o yo entro en calidad de apoyo, sí, y bueno, pues yo fui alcanzado por una bala aproximadamente a las 12 del día, sí. ¿Qué es lo que te hace apoyar la manifestación de los maestros, la agresión? Mira, yo creo que como ciudadanos estamos muy conscientes de los atropellos, ¿sí? de las reformas, ¿sí? que han venido afectando a nuestro país, y pues una de ellas pues es la reforma educativa. Entonces nosotros, o más bien tu servidor, no puede ser ajeno a una injusticia que se comete no solo pues al magisterio, ¿no? sino que a todo el pueblo de Oaxaca, a todo el pueblo de México. Es una reforma que pues prácticamente pues afecta a todos, ¿no? Afecta tanto a los profesores, ¿sí? como a los propios alumnos, y pues bajo esa lógica pues tu servidor se sumó a esa lucha, ¿no? Pero lo hicimos con ese ánimo de apoyo, ¿sí? de convicción, ¿sí? Claro. y de solidaridad sobre las víctimas, sobre los heridos, que ese día pues fue muy trágico, muy lamentable, porque pues yo entré a apoyarlos, a auxiliar a los heridos que pues estaban cayendo, pues muchos se intoxicaron con el gas lacrimógeno, y bueno, pues yo entré a ayudar pues tapando o mojando las cobijas y cubriendo los gases lacrimógenos, y también levantando a los heridos, lavándoles el rostro con Coca-Cola, con agua, ¿sí? para pues ahora sí que calmar esa irritación que tenían en los ojos, y pues la sofocación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida después del 19 de junio? Pues tratamos de superarlo, ¿no? Porque lo vivido el día 19 pues es muy lamentable, es muy trágico, es una escena que pues jamás se me va a borrar de la mente, ¿no? En la cual pues ver ahí a heridos tendidos sobre el asfalto, entonces pues sí, fue algo muy siniestro, fue una masacre muy cruel que orquestó el Estado, y que pues de una manera descarada pues a las primeras horas del día pues entró a masacrar, a lastimar al pueblo nochixteco. Déjame ir con Maurilio, Héctor, para que nos comente, como defensor de derechos humanos y asesor de pueblos indígenas o pueblos indígenas, ¿cuáles son tus observaciones? ¿Qué es lo que está pasando con este acercamiento con las autoridades? Tú has estado en las mesas, en los diálogos. ¿Cuál es el panorama de todo esto? Sí, mira, desde un primer momento detectamos que efectivamente el tema de justicia es complicado. ¿Por qué? Porque vamos a partir de que quiénes son los responsables, ¿no? O sea, los responsables de este hecho atroz, de este crimen cometido, es un crimen de Estado, para empezar, ¿sí? Aquí hay responsables, ¿no?
Que ahora vemos que en los medios que empiezan a decir que fue la policía estatal, que fue la policía federal y nadie quiere reconocer. El informe del Congreso decía, no se sabe quién fue, quién dio la orden, ¿no? Sí. Cuando es evidente, efectivamente, hemos visto videos, hemos visto fotografías donde está la policía disparando, ¿no? O sea, nadie puede, o sea, ¿cómo es posible solamente que en este país pasa eso? Cuando hay evidencias, todavía lo niegan, ¿no? O sea, ¿qué más evidencias cuando está la policía disparando con armas de fuego de alto poder, ¿no? Pero yo lo he referido en otros espacios diciendo que es complicado que el mismo responsable se juzgue por sí mismo, ¿no? Entonces, porque aquí el responsable es el gobierno mexicano, ¿sí? Independientemente que sea gobierno federal, gobierno municipal, es el gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque violentó derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, derechos consagrados en la propia Constitución, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la vida, derecho a la integridad personal, ¿sí? Derechos de los niños, de las niñas, ¿sí? Derechos de las mujeres, ¿sí? Todos esos derechos fueron violentados. Entonces, esos derechos están consagrados en tratados internacionales, ¿no? Y siguen violentados, ¿no? Y sigue violentando, ¿sí? El atreverse a denunciar, el atreverse a señalar, trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias y efectivamente lo hemos visto, que a partir de ayer, cuando los compañeros, los lesionados, acudieron al Senado, empiezan los hostigamientos. Empiezan a allanar domicilios, ¿sí? Inclusive de personas que están en la directiva, ¿no? El caso de la profesora, ¿no? Que en un momento, Juanita, que llegaron a su domicilio, ¿no? O sea, que ya están inclusive intimidando a familiares, ¿no? Esa es una situación muy delicada. Ahora, vuelvo a recalcar, los responsables tienen nombre y apellido. Maurilio, como abogado de las víctimas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las siguientes exigencias para que el Estado, además de reconocer este hecho, haga una reparación del daño? Tengo entendido que ustedes están en la exigencia de esto. Efectivamente. En primer momento, por la situación necesaria, se exigió el derecho a la salud, ¿sí? Se exigió que en un momento se atendiera a todos los lesionados. Había que hacer cirugías, ¿no? Que inclusive costaban 100,000, 150,000 pesos y que las víctimas no estaban en la posibilidad de pagar, ¿sí? De pagar el costo de esa cirugía. Entonces se exigió al gobierno, no se le está pidiendo ninguna limosna, no, se les está exigiendo en un momento que reparen los daños que causaron emergentes como son el derecho a la salud y que no se podía esperar, ¿no? Claro. En el otro punto de la exigencia también era que en un momento devolviera, ¿sí? Los gastos que las víctimas hicieron y que en un momento tuvieron ellos que inclusive vender sus propiedades, vender sus animales, pedir prestado, ¿sí? Para poderse ellos en un momento atender médicamente, ¿sí? Entonces ese reintegro, ¿sí? Porque no estamos hablando de reparación del daño, del reintegro, lo que las víctimas en un momento tuvieron que pedir prestado, ¿sí? Y en un momento para atenderse, ¿sí? Entonces, ese reintegro pues se ha estado exigiendo, ¿no? Y bueno, como lo refiero, no es una situación de pedir una dádiva, ¿no? Sino de reparar un daño causado. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y
Bueno, me gustaría que nos regalaran los comentarios finales. Tengo entendido que hay 13 huérfanos y 4 viudas. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, a mí me gustaría referirme precisamente al derecho de los niños y de las niñas que fueron violentados, ¿no? El derecho a la familia, ¿no? Consagrado por la Convención Americana. Y quiero destacar también que el derecho de los niños y de las niñas fue vulnerado precisamente en los niños de la colonia 20 de noviembre, donde lanzaron gases a la colonia, ¿no? Inclusive niños que estaban recién nacidos en el hospital de Nochistlán, ¿sí? Por testimonios directos de un enfermero, ¿sí? Donde se decía que los niños recién nacidos se estaban ahogando por los gases lacrimógenos. Entonces, creo que aquí tenemos que reclamar precisamente esos derechos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que agotar los recursos internos, ¿no? Exigir justicia interna aquí en el país, ¿no? Que tiene que investigar el hecho delictuoso, el crimen que cometió el Estado. Aquí la situación es como decir, pedir castigo y que investigue el mismo que cometió el delito, ¿sí? Entonces es un poco complicado, pero tenemos y vamos a seguir el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se van a agotar todas las instancias legales en México y vamos a... Y efectivamente, sí, tenemos que en un momento, en esta masacre, hubo ejecución extrajudicial de personas donde se vulneró el derecho a la vida, ¿sí? Hubo detenciones arbitrarias, ¿sí? Entonces, todos esos derechos los tenemos que exigir precisamente ante organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver hasta dónde llega el caso y esperemos que las autoridades no sigan con esta actitud omisa. Héctor, un último comentario. Bueno, pues ya lo acaba de comentar nuestro asesor. No vamos a claudicar en nuestra lucha, en nuestras exigencias, ¿sí? Hasta no ver reparado el daño en su totalidad a nuestras víctimas y de la misma manera ver detrás de las rejas a los responsables que cometieron este crimen de Estado. Esperemos que así sea. Profesora, un último comentario, por favor. Bueno, decirles que nosotros como Comité de Víctimas no vamos a descansar. Vamos a seguir exigiendo la creación de un nuevo comité para la investigación del caso de Nochistlán, donde sean tomados en cuenta cada uno de los testimonios de nuestros compañeros víctimas, porque rechazamos rotundamente el informe dado por la Comisión de Legisladores, ya que el sentir y los testimonios de las verdaderas víctimas no fueron tomadas en cuenta. Otra situación que queremos denunciar y responsabilizar a los diferentes tipos de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, por el hostigamiento y acoso hacia la persona de cada uno de nosotros, primeramente como comité y de nuestras familias. Denunciamos en este momento que a la casa de su servidora, el día de ayer entraron a donde se encontraban mis 3 hijas. ¿Sí? Mientras usted estaba aquí arreglando haciendo cosas que tienen que ver con el comité de víctimas y las víctimas. Así es. Por lo tanto, responsabilizamos a ellos de cualquier acto hacia nuestras personas. Los responsabilizamos de la integridad física de cada uno de nosotros. Que el gobierno sepa que no vamos a descansar, no claudicaremos, aún cuando tengamos este tipo de situaciones. Que esto no nos amedrenta y que vamos a seguir adelante hasta que encontremos verdad, justicia y castigo a los responsables de este crimen de lesa humanidad cometido por el propio sistema, por el gobierno en sus diferentes órdenes.
Profesora, agradezco mucho que haya estado con nosotros, a todos ustedes. Gracias. Y agradezco como cada martes a las 8 de la noche que se haya puesto en línea con nosotros. Lo esperamos el próximo y también esperamos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Hasta luego.